Siempre. Defenderse siempre. Tienen un enemigo siempre. Sí, de todas maneras ellos hacen una política que genera muchos enemigos, ¿verdad? Porque claro, la verdad que han estado en contra de todos los procesos de democratización de América Latina, infaliblemente, ¿no? O sea, nunca se equivocaron en eso, estuvieron contra Arbenz, ¿recuerdas? Ah, por supuesto. De Arbenz, que tal vez es es la primera invasión organizada por la CIA en América. El primer presidente derrocado es el año Jacob 54. Arbenz. Antes lo habían derrocado al iraní a Mossadegh. A Mossadegh. Ahora que salieron los papeles, y a medida que salgan los papeles de la CIA... La estrella de la CIA, de la estrella de la CIA, ya estaba el sobrino o el nieto de Theodore Roosevelt. Claro. Que era la gente que dirigió la cosa contra Mossadegh. Contra Mossadegh. Y acá lo que pasa fue que Arbenz, al querer hacer esta reforma agraria, que era muy moderada, pero que afectaba los intereses de la United Fruit, claro, en cuyo directorio estaba nada menos que Allen Dulles, que era el hermano de John Foster Dulles, que era el secretario de Estado. Y luego Allen Dulles sería el primer jefe de la CIA, por supuesto, el primer director de la CIA. Exacto. O sea que Arbenz se metió. Y fíjate lo que hicieron con Arbenz, que lo vuelven a hacer con Zelaya después. Por eso la continuidad de la política del imperialismo. A Arbenz lo deponen con un ejército mercenario, por Castillo Armas, a quien después matan. Y lo matan después lo matan. Pero a Arbenz lo sacan, lo mandan al aeropuerto, lo obligan a sacarse los pantalones. Lo vi esa foto, recuerdo. Le sacan los pantalones y los fotografían. En calzoncillo, ¿no? En calzoncillos. Diciéndole, mira... Humillándolo. Humillándolo. Zelaya, por suerte, esa noche estaba con pijama. Salió con su pijama. Por eso salió con pijama, ¿verdad? Pero la misma operación, derrocarlo y humillarlo. Humillarlo, y un mensaje a todos los demás. Miren lo que les puede pasar. Exactamente, es así. O sea, un imperialismo realmente que por eso cuando se dicen ya no existe más, realmente provoca mucha rabia, aparte de desprecio. Pero fíjate que es una sociedad además psicótica, una enfermedad, enferma completamente de los mismos fantasmas que ellos inventan. No me refiero a los terroristas y a los islamistas de hoy, sino a su propia historia. ¿sí? Han necesitado siempre, para unir al país, que es un país lleno de situaciones potencialmente conflictivas, como un bloque contra un enemigo. Pero un enemigo externo que al mismo tiempo tiene representantes internos en el país. Y entonces uno puede seguir la lista, yo la he señalado varias veces, que hace. Los indígenas, como se aliaron contra los franceses para que ellos no lo determinaran en la colonia, enemigo. Enemigo rotundo. Los franceses, enemigos porque estaban apoyando a los indígenas. Después los ingleses en la independencia. Después los franceses otra vez. Después inventaron la amenaza de los Illuminati. Y resucitaron el tema de los Illuminati y los masones. Y los masones fueron un objetivo de lucha en los Estados Unidos. De los masones pasaron entonces a los católicos, a los jesuitas y a los católicos, relacionándolo a los masones con los católicos cuando eran justamente agua y aceite. Agua y aceite, esas iglesias opuestas. Y luego incluso la lucha contra el Papa. Es que contra los católicos, sobre todo, ningún católico puede ser, decía en el siglo XIX, presidente de Estados Unidos. No solo presidente, no puede ser americano, sí, norteamericano, porque le rinde fidelidad a una potencia extranjera que es el papado. Y por tanto, el Papa es el enemigo. En 1893 se generó una histeria en los Estados Unidos, porque los católicos, dirigidos por el Papa, estaban organizando una noche de San Bartolomé para matar a todos los protestantes. Es una cosa de histeria, pero que se repiten a lo largo de esa sociedad. Constantemente viven eso y han terminado convirtiendo eso en un instrumento para quitarle las libertades a los estadounidenses a cambio de una seguridad que, siendo ellos los provocadores de la propia inseguridad para después utilizarla como un argumento para acabar con la libertad. Hace poco leí una entrevista que le hicieron a Joseph Hanna. Joseph Hanna es uno de los creadores con William Barbera de los Picapiedras. Y hay una historia muy interesante que cuenta él, que revela de que todo lo que se hace en Estados Unidos no tiene nada que ver con el mercado, ni siquiera en el terreno audiovisual o en el terreno de las imágenes. Porque él explica, fíjate, una entrevista totalmente anodina, y le dice, bueno, ¿y usted cómo se le ocurrió hacer los Picapiedras? Y dice, mire, la verdad, nosotros, yo con mi socio, el Bill Barbera, dice, la verdad que estábamos haciendo otra cosa. Pero de repente, finales de los años 50, dice, no recuerdo bien si fue el 58 o el 59, nos avisan en Hollywood que va a venir una delegación muy importante de gentes de Washington, que va a venir a hablar con
los productores y los principales guionistas de la industria cinematográfica querían conversar con nosotros. Y dice, para mi sorpresa, cuando vamos a la reunión que se hace en un pequeño teatro, había una delegación de hombres de negro, ¿no es cierto?, Departamento de Estado, etcétera, pero muchos uniformados, generales y almirantes y brigadieres del aire, etcétera. Bueno, toma la palabra uno de ellos, nos dice lo siguiente: Estados Unidos, como sociedad, estamos en un problema muy grave. La Unión Soviética ha tomado la delantera en la conquista del espacio. En el año 57 lanzó el primer satélite artificial, ¿no es cierto? Y la imagen de los Estados Unidos ha quedado desdibujada en el mundo. Exacto. Tenemos que hacer algo para insuflar optimismo, confianza, valores, ¿no es cierto?, americanos. Y entonces hagan ustedes algo. Les pedimos muy especialmente, es una cuestión de supervivencia. Bueno, con Bill nos pusimos a conversar, ¿qué podemos hacer? Sí, mira, lo que hacemos los picapiedra. Los picapiedra. ¿Y por qué los picapiedra? Bueno, porque dijimos, bueno, ¿cómo sería la sociedad americana? ¿Cómo habría sido una sociedad americana con los valores, las formas de vida? Y ahí aparece los picapiedra, que es una cosa maravillosa, porque es... Yo era un fan de los picapiedra. Claro, la sociedad americana de hoy, con cada cual con su automóvil, el troncomóvil, el trabajador... Pero siempre le metían el piquete anticomunista. Yo recuerdo una de esas tiras que la recuerdo, era que llega un rey exiliado que a buscar apoyo, se supone, a la ciudad donde vive Pedro Picapiedra. El rey es igualito a Pedro Picapiedra y está cansado de ser rey, y entonces escapa, y los súbditos, los secretarios consiguen a Pedro Picapiedra y lo entrenan para que diga lo que tiene que decir. Lo que tenía que decir era una especie de un préstamo al Fondo Monetario Internacional lo que estaban haciendo, y tenía que decir: el Pueblinsky Minsky está Morinsky de Ambrinsky. O sea, evidentemente eso era la Unión Soviética, el comunismo que estaba quebrado, pidiéndole ayuda a los Estados Unidos. Claro. Eso es lo que produce no el mercado, sino una política de Estado de control de la comunicación y de los contenidos comunicacionales que se ha dispersado por todo el mundo ahora.